Mike y Susan Royal parecían ser la pareja perfecta. Él, un importante hombre de negocios, y ella, una mujer segura de sí misma, con una elegancia y carisma única que le hacían la envidia de todos. Vivían una vida llena de lujos, que de lejos parecía ser perfecta, pero que en la realidad escondía una serie de secretos de lo más oscuros que empezaron a salir a la luz una noche fría de febrero. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A Mike Royal y su esposa, Susan, era común verlos juntos en hoteles refinados y restaurantes, compartiendo el tiempo juntos, riendo y siendo lo que para muchos era indudablemente una pareja feliz. Tenían dinero, una gran mansión y una gran relación que parecía realmente hermosa. No parecía haber motivo para creer que en realidad en el matrimonio habían grietas imposibles de arreglar. Su mansión, ubicada en Napersville, Florida, parecía ser tan increíble como su matrimonio. Con un hermoso jardín, una piscina de lo más moderna y una decoración interior exquisita, parece que todo lo que Mike toca se hace de oro, incluido su matrimonio con Susan, pero la realidad es otra. Gracias a su éxito en los negocios, el nombre de Mike se había hecho sumamente popular en algunos círculos, pero su vida personal seguía siendo un misterio. Prácticamente nadie conocía sobre su vida privada, de lo poco que la gente había asistido a la Universidad de Florida, en donde había conocido a su primera esposa, Didi Hoffman, a los 19 años de edad. Para ese entonces, pese a que era muy joven, Mike tenía ya grandes ambiciones para su carrera, pero eso no le impidió establecer un romance con Didi, que pronto se convirtió en una relación mucho más seria, hasta que contrajeron matrimonio. Su unión duró aproximadamente un cuarto de siglo, es decir, 25 años, antes de que por acuerdo mutuo decidieran divorciarse. Didi aclaró que Mike nunca había sido violento con ella, nunca le había levantado la voz y mucho menos una mano. Pero Mike era adicto al trabajo y pasaba meses fuera de casa en viajes de trabajo, poniendo a su familia en un segundo lugar, lo que naturalmente fue desgastando su relación hasta que finalmente en 2005 decidieron terminar su matrimonio. Ese mismo año, Didi se mudó a la casa que habían compartido durante tantos años y empezó a acostumbrarse a su nueva vida de soltera, algo que Mike no le costó demasiado. Poco después de su divorcio, Mike se inscribió en diferentes servicios de citas online. Fue a través de ellos donde encontró el perfil de Susan, una enfermera de 38 años que solo a través de sus fotos era capaz de transmitir un carisma que le encantó desde un principio. La conversación fue todavía más interesante y Mike no perdió la oportunidad de invitarla a una cita. De allí en adelante empezaron una relación romántica bastante veloz que los llevó al altar en agosto de 2007. Desde ese momento, la mansión de Napersville volvió a llenarse de vida y buenos momentos, hasta que el 3 de febrero de 2018 una realidad mucho más oscura salió a la luz. Antes del amanecer, una llamada al servicio de emergencias cambiaría todo. La voz temblorosa de Mike denunciaba que un intruso enmascarado había entrado a su casa y, según el hombre, el intruso estaba armado con un cuchillo con el que había atacado a él y a su esposa. Cuando los paramédicos llegaron a la mansión, descubrieron una escena grotesca que superó ampliamente sus expectativas. El conocido jardín de la mansión estaba especialmente tranquilo, las luces de la casa estaban completamente apagadas y desde fuera daba la sensación de que todo estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, en este caso, nada era lo que parecía. Pese a que muchos consideraban a Susan únicamente como la esposa trofeo, la verdad es que ella era quien manejaba con firmeza la casa e influenciaba en muchos sentidos la vida de Mike. Susan poseía de por sí una naturaleza dominante que le había ayudado en su trabajo como enfermera de personas con enfermedades terminales, que adoraba su trabajo y había renunciado a casarse con Mike, con el objetivo de transformarse en una ama de casa ejemplar y una digna mujer de su clase social. Por su parte, Mike había dejado de viajar durante semanas, había comprado una clínica dental cerca de la casa que compartía con Susan. Sin embargo, pese a los esfuerzos de ambos, la relación comenzó a tensarse bastante rápido. Mientras Mike le decía a sus amigos que había encontrado en Susan a alguien con quien formar una nueva vida, Susan parecía opinar diferente. Desde el 2015 la relación entre ambos había sufrido un quiebre. Tanto Mike como Susan tenían hijas de sus previos matrimonios y la relación entre ellas no era especialmente buena. De hecho, la relación entre la hija mayor de Mike, llamada Caroline, y Susan no era para nada buena. Ninguna de las dos escondía su desagrado por la otra. En ocasiones Susan enviaba mensajes con un tono muy enojado a su esposo, con el que se quejaba de Caroline. Estaba convencida de que Mike estaba consintiendo mucho a su hija e incluso llegó a acusarla de intentar activamente echarla de la vida de su padre. Caroline, que tampoco sentía cariño por la esposa de su padre, había notado que Susan bebía demasiado. En una tarde la mujer podía tomarse 5 o 6 copas de vino.
La tensión entre la familia alcanzó un nuevo nivel 2 años después, en 2017, cuando Caroline comenzó a planear su boda. Mike quería asegurarse de que fuese perfecta y para ello pagó desde su propio bolsillo el lugar donde iban a celebrarse la suma de $100,000, una suma para nada menor a la que Susan acabó accediendo. El problema es que los gastos no se detuvieron allí. Por el contrario, Caroline siguió pidiéndole a su padre que pagara por otras cosas de su boda. Al final, Mike acabó gastando alrededor de $250,000, lo que enfureció a Susan. Pese a que intentaron esconder sus problemas para el importante evento, un poco antes de la boda, en noviembre de 2017, Mike decidió sincerarse con su hija. Un tanto avergonzado, le contó que su esposa le había reprochado una vez más, físicamente, todos los gastos de la boda. Algo que Caroline creyó de inmediato, especialmente porque notó una pequeña cicatriz en la mejilla de su padre. El día de la boda, Mike llegó a mostrarle a su hija fotos de todos los ataques violentos de Susan. Poco después, Caroline se enteró de que la esposa de su padre había intentado atacar con un cuchillo en otro momento, por lo que Mike había llamado a la policía y lógicamente habían arrestado a Susan. Era una situación insostenible, pero que se llevaba tras las puertas de la preciosa mansión. Ninguna persona fuera de su entorno cercano podía saber lo que estaba sucediendo entre la pareja y mucho menos que Susan era realmente violenta con el exitoso empresario. La situación comenzó a darse a conocer cuando, después de los episodios violentos de Susan, llamaron a la policía, pese a que había sido ella quien había lanzado su teléfono celular a Mike y lo había golpeado. Su intención era contar su versión primero y así evitar cualquier cargo que su esposo pudiese intentar poner en su contra. Cuando la policía llegó a la residencia de los Royal, había claros signos de una pelea reciente, un teléfono roto en el suelo, mobiliario de fuera de su zona y una tensa atmósfera entre la pareja que dejaba claro que las cosas no estaban bien entre ellos. Los oficiales policiales hablaron con ambos, siendo Susan quien estaba más afectada emocionalmente, mientras que Mike se veía realmente estresado. La policía llegó a la conclusión de que lo mejor era que Susan se fuera de la casa al menos por unos días hasta calmar la situación, algo a lo que la mujer accedió verbalmente. Cuando los oficiales de policía se marcharon, asumiendo que el problema estaba solucionado, por lo menos temporalmente, Susan se mantuvo dentro de la casa intentando convencer a Mike de seguir juntos e intentar resolver sus problemas, a lo que finalmente Mike accedió. Durante un tiempo, las cosas parecieron ir mejor, pero esto no duró demasiado. Si bien seguían cenando en restaurantes elegantes y dejándose ver como una pareja feliz, sus rostros contaban otra historia. Ya no habían sonrisas cálidas, ambos estaban sumamente tensos, incluso cuando hablaban de temas triviales. En una de las cenas, el 3 de febrero de 2018, la tensión entre ellos aumentó de tal forma que Mike se levantó mientras todavía comía, dejó unos cuantos billetes en la mesa y salió del restaurante, dejando a Susan completamente impactada. Como era de esperarse, la discusión había surgido alrededor del tema de Caroline y su boda. Susan parecía profundamente ofendida por la extravagante suma que su marido había gastado en la boda de su hija. No solo sentía que era un gasto exagerado, sino también una traición. Susan pretendía ser la persona con más influencia en la vida de Mike, quería ser la persona más importante también, y ese deseo casi enfermizo estaba lentamente arruinando su matrimonio. Unos minutos después de que Mike la dejara abandonada en el restaurante, Susan tomó su celular y le envió un mensaje: «Buena suerte con tu hija y voy a llenar los papeles del divorcio». Aquello no era una amenaza, sino directamente una declaración, a lo que siguió otra: «Tienes serios problemas con tu hija y no los voy a tolerar», agregó antes de salir del restaurante para tomarse un taxi para regresar a casa. En vez de acostarse en la habitación que compartía con Mike, decidió dormir en una de las habitaciones de invitados. Mike regresó pasada la medianoche y al no verla en su dormitorio, la buscó en las demás habitaciones cada vez más enojado. Cuando la halló estaba sumamente furioso. La discusión no demoró en volver a empezar, alcanzando niveles esta vez más violentos y violentos, hasta llegar a enfrentarse físicamente entre ellos. Por primera vez en años, Mike parecía estar dispuesto a responder a la violencia. Forcejeaban uno con el otro cuando Susan sintió un dolor punzante en su abdomen. Horrorizada se dio cuenta de que Mike estaba sosteniendo un cuchillo. Desesperada intentó separarse. No estaba segura de cómo había sucedido las cosas. Una discusión común y corriente se había transformado en una pesadilla. Nada de aquello había sido accidental. Su esposo intencionalmente la había apuñalado y pretendía seguir haciéndolo si no lo convencía de lo contrario. Así que Susan puso todo su esfuerzo en ello. «No voy a divorciarme, no voy a abandonarte», prometía una y otra vez más allá del dolor, esperando que esas promesas lo hicieran detenerse. Fue después de unos minutos que Mike entendió lo que realmente estaba sucediendo y por lo tanto lo que había hecho. Naturalmente, al darse cuenta de que había apuñalado a su esposa, entró en pánico. Todavía nervioso, tomó el cuchillo y salió de la habitación planeando una cronología de los hechos completamente diferente. Convenció a Susan, en esas alturas casi moribunda,
de decir que había sido un intruso, un sujeto con una máscara. Sin otra opción más que aceptar, Susan dijo estar de acuerdo y le pidió que llamara a emergencias. En vez de que los paramédicos la atendieron y la ingresaron al hospital, Susan dijo la verdad sobre lo que había pasado. Tanto a los médicos como a los oficiales de policía y cualquier otra persona que quisiera oírla, le dijo su versión de la historia, mientras que Mike intentaba convencer a todos de que Susan estaba confundida y lo que realmente había ocurrido era lo que él decía. Para que la policía no pudiera comprobar nada de lo que Susan contaba, antes de llamar a los servicios de emergencia, borró las imágenes del sistema de seguridad que tenían en su casa, borrando así toda evidencia gráfica de lo que había sucedido. Cuando la policía regresó a la mansión de los Royal, los detectives se sorprendieron al descubrir que no había ningún indicio de entrada forzada. La cerradura de la puerta principal estaba intacta, al igual que las ventanas y cualquier otra posible entrada. Ese y otros detalles fueron los que hicieron notar a la policía que la historia de Mike tenía inconsistencias, pero el empresario tenía explicaciones para casi todas ellas. En cuanto no hubiese ninguna entrada forzada, dijo que aquella noche las puertas habían quedado abiertas, por lo que prácticamente alguien podía haber entrado mientras dormían. Mike contaba su historia de forma tan convincente que por un tiempo la policía llegó a pensar que tal vez todo se debía a una serie de condiciones extraordinarias. Sin embargo, las mentiras no demoraron en empezar a emerger a la superficie. Comprobando la historia de Mike, la policía decidió conseguir las grabaciones del restaurante en que la pareja había asistido la noche del ataque. En las cámaras había quedado captado cómo Mike y Susan se habían ido separando del lugar, lo que en conjunto con lo que había llegado a los sospechosos de la casa, habían decidido acostarse en habitaciones distintas y coincidía con más la versión de Susan que con la de Mike. Las posibilidades de que realmente un intruso hubiera entrado en la mansión parecían cada vez más improbables. Las sospechas comenzaron a crecer cada vez más en el entorno de la historia de Mike. Mike continuaba firme en su versión, pero eso no fue suficiente para evitar su arresto. La llamada que le correspondía por la ley llamó a su hija Caroline, a quien le pidió que consiguiera un buen abogado para sacarlo de allí, aunque seguía manteniendo su inocencia. Caroline no era solo una hija, sino también su fiel aliada y con quien Mike contaba para limpiar su imagen en la corte. La imagen que había cultivado durante los últimos años de un empresario responsable y exitoso había quedado destrozada con los incidentes de las últimas semanas. Impactó no solo a su familia directa, sino a sus amigos, socios y demás. El Mike que todos conocían era un hombre amable, incapaz de hacerle algún daño a otra persona. Siempre tranquilo, Mike tenía un carácter suave incluso en momentos de crisis, por lo que para su entorno parecía imposible que hubiese sido capaz de atacar de forma tan brutal a su esposa. Los investigadores por su parte creían que Mike era muy capaz y poco a poco, con la ayuda de la fiscalía, fueron armando el puzzle siniestro en este caso. Según lo que entendían las autoridades, el mensaje de Susan había afirmado que iban a divorciarse y desató en Mike una reacción irracional. La idea de que Susan continuara con el divorcio y por lo tanto se viera obligado a dividir todos sus bienes a la mitad lo enfureció. Sus bienes materiales eran producto de años de trabajo duro. Furioso y sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, Mike decidió que la única solución era deshacerse de su esposa. Quedaban en manos de sus abogados demostrar que la hipótesis de la fiscalía era realmente una mentira, e intentar probar que en realidad un intruso había entrado en la mansión y las heridas de Susan habían sido provocadas por ese sujeto. La primera audiencia judicial en cuanto al caso ocurrió en mediados de febrero y allí Mike contó frente a toda la corte la historia. Sonando incluso sincero, el empresario admitió haber discutido con Susan la noche del 2 de febrero en el restaurante, por lo que ambos habían vuelto separados a su hogar, en donde decidieron acostarse en diferentes habitaciones. Después de un rato de estar solo y un tanto más tranquilo, Mike decidió ir a la habitación donde estaba Susan para intentar arreglar las cosas, y fue entonces cuando dio una imagen que le helaría la sangre. Susan estaba arrodillada junto a la cama con un cuchillo en sus manos. Por unos segundos, Mike pronto entendió que la ex enfermera planeaba hacerse daño a sí misma. Entrando en pánico, Mike intentó detenerla, pero mientras forcejeaban de alguna forma, el cuchillo se deslizó lastimando su mano e insertándose en el abdomen de Susan, que comenzó a respirar de forma dificultosa, mientras la sangre empezaba a manchar su ropa. Según esta nueva versión, todo el incidente había sido accidental, por los detalles de la policía parecía contar otra historia. Según los reportes policiales, habían encontrado varias gotas de sangre en la cama, lo que daba a pensar que Susan había sido apuñalada mientras estaban en la cama. Además, en la habitación había olor a heces y vómitos en la cama, algo que la versión de Mike no explicaba, aunque lo intentó atribuir al perro de la casa. Con el testimonio de varios expertos, la fiscalía logró demostrar que las heridas de Susan no eran autoinfligidas ni al azar, por el contrario, eran precisas. Los signos de lucha que había dejado la marca de Susan indicaban intentos de defenderse y no un forcejeo como Mike había relatado en su nueva versión. Con su historia volviéndose cada vez más improbable, la defensa de Mike intentó una nueva estrategia: mostrar a Susan como una esposa tormentosa, agresiva y con tendencia hostil a su cliente.
De esto último tenían pruebas claras, decenas de mensajes violentos que Susan enviaba a su esposo, pero eso no era todo, también presentando diferentes publicaciones que Mike había hecho en diferentes foros masculinos. En esos posts, Mike pedía ayuda a otros hombres que hubiesen sufrido de violencia doméstica. Allí describía su historia como una batalla constante, decía buscar por su empatía e incomprensión. En esas líneas, Mike confesaba que tenía sospechas sobre la infidelidad de su esposa, creía que Susan le era infiel, aunque no tenía evidencia de que así fuera. Además, daba detalles de cómo su esposa se interponía a él y su hija, haciendo todavía más complejo el matrimonio. La defensa intentaba mostrar a Susan como una mujer inestable, capaz de planear un ataque así solo para afectar la reputación de su esposo y salirse con la propia. Pero el equipo legal de Susan no iba a dejar que fuese la narrativa que ganara. Si Mike era realmente la víctima, ¿por qué nunca fue a la policía? ¿Por qué se había mantenido en esa relación que tanto mal le hacía? Aunque era un argumento bastante sencillo, era realmente poderoso. Si realmente estaba asustado de Susan, ¿por qué no se había separado antes? Y más importante, ¿por qué había fabricado la historia de un supuesto intruso en la noche del incidente? Quedaba que los integrantes de la corte determinaran quién decía la verdad, pero claramente no era una tarea sencilla. Con cada audiencia el caso se volvía más complicado de entender. Los abogados de Mike comprendieron que no era suficiente que el argumento emocional que se estaba dando. Necesitaban presencia evidencial, por lo que presentaron el testimonio de un forense, quien se enfocó en analizar la escena, específicamente las manchas de sangre que habían quedado en la habitación de invitados. Esto, en conjunto con las heridas de Susan, daban a entender que todo había sucedido alrededor de las 3 de la mañana, como Mike mantenía, y no a la medianoche, como Susan decía. Sin embargo, pronto el testimonio del forense experto fue puesto en tela de juicio, cuando se dio a conocer previamente su licencia, que había sido revocada por problemas de ética y su nombre había sido relacionado con varios escándalos. Mientras la defensa de Mike empezaba a ser puesta en duda, los abogados de Susan demoraron en las manchas de sangre que señalaban y no eran accidentales ni autoinfligidas, sino que durante el ataque, Mike había evitado que Susan se moviera o pudiese quejarse. Además, se mostró que días antes del ataque, Mike había empezado a registrarse en varios sitios web de citas buscando mujeres más jóvenes con las que conocerse, haciendo planes abiertamente en los que no estaba su esposa. Mike no había sido tan honesto como pretendía hacerle creer a la corte, por lo que no parecía ilógico que creara un plan para hacerse de su esposa sin tener que perder el dinero del divorcio. El equipo legal de Susan mantuvo que todo daba a entender eso. Desde el hecho que habían borrado las cintas de seguridad hasta llamar a la policía con la historia de un supuesto ladrón para crear una coartada, pero la situación comenzó a salirse de las manos y poco a poco su red de mentiras comenzó a salir a la luz. Mike Royale, el conocido y exitoso empresario, acabó siendo el centro de un escandaloso juicio en el que se demostró que Susan quería un divorcio mientras su esposo quería separarse sin perder dinero, lo que acabó escandaloso hasta una pesadilla llena de mentiras, sangre y cuchillos. El trabajo del juez y del jurado no fue para nada sencillo, debieron analizar cada detalle con sumo cuidado, pero cuando finalmente llegó el momento para hacer su veredicto, no demoró demasiado. Tomó solo 4 horas que el jurado se pusiera de acuerdo para decidir que Mike, de 63 años, era un hombre conocido por sus negocios y exitoso por tener todo bajo control, y era culpable de intento de homicidio. Modificar evidencia criminal, además de negar la asistencia médica a una víctima. Después del juicio sumamente largo, lleno de idas y venidas, en diciembre de 2019, en más de un año de que hubiese pasado los hechos, el juez del caso dio la sentencia, encontrando a Mike culpable de todos los cargos de lo que se le acusaba, por lo que se le sentenció a 30 años en prisión. Finalmente, el caso parecía haber llegado a su fin, pero Mike no estaba dispuesto a vencerse. Junto a sus abogados, en varias ocasiones intentó apelar el veredicto, pero en todas le fue denegado. Pero el interés en el caso no se detuvo allí. Mientras Mike ya estaba cumpliendo su condena en Florida, comenzaron a surgir rumores de que Mike estaba buscando una persona que lograra encargarse de Susan. Según estos rumores, Mike todavía tenía planes de atacar a Susan y deshacerse de ella, incluso después de ser atrapado. Pese a que la policía intentó abrir una nueva investigación debido a estos rumores, no se halló evidencia suficiente para poder acusar a Mike de nuevos cargos y por lo tanto no se le agregó ninguna condena nueva. Por su parte, Susan llenó un expediente de divorcio de inmediato e intentó volver a su vida normal de lo más rápido posible. A diferencia de su ex esposo, Susan intentó evitar todo tipo de fama, no dio entrevistas ni nada similar y por el contrario, intentó continuar con su vida. Aunque para poder hacerlo quedaba todavía un asunto. La mansión que habían compartido, la casa que una vez más había simbolizado su amor y después se transformó en la escena de una pesadilla, se transformó en una nueva lucha legal entre Susan y Mike. Incluso tras las rejas, el empresario dio la orden clara de sus abogados de que hicieran todo lo posible para que su ex esposa no se quedara con la casa.
Susan no deseaba la mansión, claramente tenía recuerdos horrendos allí, pero quería cerrar las puertas de su pasado y empezar a trabajar por su futuro. Finalmente logró que el juicio le fuera favorable. Para eso difícilmente significó que ganara. Después de todo había acabado con su matrimonio y su felicidad. En cuanto a las consecuencias, Mike perdió su libertad y Susan su paz mental. Es complicado determinar quién es realmente el villano y la víctima, o si ambos están en algún punto intermedio. Lo único que podemos afirmar es que a estas alturas, es que es una situación a la que se llegó claramente por el mal ajeno de ambas partes en la situación. Tanto Susan como Mike colaboraron de distintas formas para que la situación fuese escalando lentamente hasta llegar a la situación de los hechos, en los que claramente podemos decir que Mike actuó de manera sumamente equivocada. El empresario decidió crear un plan mucho más complejo en el que intentó acabar con la vida de su esposa. Al no lograr acabar con ella, Mike se acobardó e intentó evitar las consecuencias de sus actos con una compleja mentira de patas cortas que acabó desvelando las grietas más profundas de un matrimonio que hacía muchísimo tiempo había dejado de ser perfecto. La relación entre Susan y Mike había dejado de ser sana mucho antes de que los hechos ocurrieran, pero ninguno de los dos fue capaz de actuar de manera adulta, sino que decidieron seguir en un matrimonio en el que ninguno de los dos deseaba estar simplemente por no dejar ganar al otro. Si bien este caso no acabó de la forma trágica en la que podía haber terminado, nos recuerda que no podemos confiar en las apariencias. Cómo dos personas se muestran no es necesariamente la realidad, y detrás de esas personas que consideramos que tienen una vida perfecta, en realidad puede haber una compleja red de mentiras que, como en este caso, un matrimonio lleno de rencores y odios que para todos parecía ser considerado perfecto. Otro detalle a tener en cuenta es que tener dinero no es sinónimo de ser feliz, y en este caso nos recuerda que aunque seamos dueños de una mansión o vayamos a lujosos restaurantes, podemos estar realmente infelices en una relación en la que no nos sentimos atrapados y no queremos estar. Lo importante es ser capaz de admitirlo y cambiar lo que nos hace infelices, sin tener que llegar a una situación como la de Mike y Susan Royal, en la que él estuvo dispuesto a acabar con la vida de su esposa para no tener que darle nada de su dinero o sus objetos personales. En este impactante caso, la ambición y el engaño llevaron al empresario a conspirar para acabar con la vida de su esposa, quien confió en él hasta el final. Las pruebas revelaron un entramado frío y calculador. Desatando una verdad que parecía sacada de un thriller, la justicia triunfó, desmantelando la máscara de la perfección y mostrando el costo devastador de la avaricia y el control desmedido dentro de un matrimonio aparentemente ideal. ¿Conocías este caso? ¿Crees que la condena de Mike Royal fue justa o consideras que actuó de manera irracional por sufrir los abusos y peleas constantes a los que le sometía Susan? ¿Crees que podría haber evitado esta situación con un divorcio? ¿O habrían acabado en una situación similar de forma igual? ¿Crees que Susan es únicamente una víctima de este caso? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.